Hola mi gente, vamos a estar hablando de problemas de Cuba, pero desde un punto que he estado leyendo en uno de los libros y por qué Cuba es tan pobre. Hay gente que dicen que es por culpa del bloqueo, hay gente que ya es la minoría, por supuesto, que Cuba es pobre por culpa del bloqueo, ya es la minoría. Y el otro punto es que es por culpa de las instituciones que tiene, es por culpa del régimen que tiene. ¿Es esto cierto de todo o es esto falso? Bueno, yo estaba leyendo un libro de economía, mírenlo aquí, se los quiero recomendar también. ¿Por qué fracasan los países? Está un poquito gordito, tiene como 500 páginas, pero está muy bueno. Ahí habla de que no tiene nada que ver la geografía, no tiene nada que ver la cultura. Estas cosas no tienen nada que ver tampoco los productos naturales que tú tengas, los recursos naturales que tú tengas en tu país, no tienen nada que ver. ¿Por qué fracasan los países si entonces no tiene que ver con los recursos y no tiene que ver con estas cosas? Si fuera así, países con pocos recursos estarían condenados a la pobreza y países con muchos recursos estarían condenados al éxito. Y muchas veces vemos países con muchos recursos como Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo y que ahora mismo está en pobreza total. O como Argentina, por ejemplo, que ahora mismo también está en candela. Pobres los argentinos que están pasándola de una manera terrible. Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo en Latinoamérica, siempre de toda una vida, cuando empezó la colonización, se centraron en todos estos países de Centroamérica porque eran los más ricos, tenían más oro, tenían más desarrollo. Los mayas tenían un nivel de desarrollo increíble en lo que es México, todo eso, Centroamérica. Pero entonces, ¿por qué fracasa un país como Cuba? Bueno, en este libro los economistas dicen que hay dos tipos de instituciones: instituciones inclusivas e instituciones extractivas. ¿Cuáles son las instituciones que progresan? Bueno, las instituciones inclusivas. ¿Y cuáles son las que fracasan? Lógicamente, las extractivas. ¿En qué consisten las extractivas? Bueno, hay dos tipos: las instituciones extractivas políticas y las instituciones extractivas económicas. Y las instituciones inclusivas políticas y las instituciones inclusivas económicas. ¿Qué pasa? Que un país puede ser extractivo en estas dos ramas, o puede ser inclusivo en estas dos ramas, o puede ser mixto. Por ejemplo, en caso de Cuba, son instituciones extractivas en el ámbito tanto como económico como en el ámbito político. ¿Qué quiere decir instituciones extractivas? Bueno, el gobierno, las instituciones son dominadas por un pequeño grupo cerrado, y extrae todo, hablando de términos económicos, por ejemplo, todo lo que puede de abajo, y se benefician solamente una pequeña parte de las élites. Es decir, de los que están arriba, de los que tienen el poder, son los que más salen beneficiados, y por eso países como Cuba no avanzan. No tiene nada que ver con que Cuba es una isla, no tiene nada que ver con que Cuba hay un bloqueo, nada de eso tiene que ver, sino con la institución extractiva. Que dicho sea de paso, también en la política, Cuba tiene instituciones extractivas, ya que se centra el poder en un grupo reducido de personas, en una élite que lo que se encarga es de mantenerse ellos su poder, de todo el dinero que venga para hacia ellos y dejarle unas pocas migajas al pueblo. Entonces tú me dirás, ¿hay otro tipo de mixtas? No sé si, por ejemplo, China tiene instituciones políticas extractivas, pero tiene instituciones inclusivas en el ámbito económico. Vemos cómo hay cierta libertad y bastante libertad económica en lo que es China. Se ha abierto bastante al mercado internacional, inversión extranjera, inversión también de los mismos que es chinos, que pueden invertir desde abajo hasta arriba, pueden hacer sus inversiones, que eso en Cuba es muy complicado. Entonces, no es culpa del bloqueo, no es culpa de que no tenemos recursos naturales, es culpa de las instituciones extractivas que han llevado al país a lo que es hoy, a tener a la población en una miseria total. Que dicho sea de paso, una de las cosas para que el crecimiento sea sostenible, que un país pueda crecer, es las innovaciones. Cuba lleva 60 años estancada, Cuba lleva 60 años que no invierte en innovaciones. Los campesinos trabajan con la misma tecnología de hace 60, 70 años. Las producciones se mueven con tecnología, las fábricas con tecnología de antes de los años 60. Muchas de las instituciones, los campesinos todavía siguen pasando trabajo con arados, que eso se usaba hace más de 50, 60, 70 años. Los arados se usaban, ya ahora todo es con tractor, con maquinaria, con sistemas de regado, y todavía en Cuba están atrasados porque la tecnología, la innovación es parte fundamental para que un país
pueda avanzar. Mientras Cuba tenga esas instituciones extractivas y tenga subyugado al pueblo, las instituciones políticas las tenga solo en una pequeña élite, Cuba no va a avanzar. Aunque el bloqueo se quite, porque hay personas que dicen que es culpa del bloqueo. Bueno, el bloqueo se quita y puede haber un mínimo crecimiento, sí, porque incluso en instituciones extractivas puede haber crecimiento, pero a largo plazo ese crecimiento se va a ir para el suelo. Vemos Venezuela con Hugo Chávez. Al final, a lo largo de los años, esto termina en fracaso. Lo vimos en Argentina con los Kirchner. Termina en fracaso. Y cada vez que pasa eso, los países se van a la miseria y junto con ellos al pueblo. Este es el video que tenía por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale un like y no olvides vernos en el próximo video. Es todo por hoy. Chao.